3. Buenas noches, compañera Estefanía. Nos reencontramos aquí Buenas para noches. hablar temas históricos. Este pequeño conversatorio va a estar relacionado al entorno caribeño en el siglo XIX y cómo las expresiones tanto ideológicas, sociales y políticas convergen a nivel regional, creando elementos que favorecen la evolución de las identidades caribeñas, antillanas e insulares. Entonces, de mi parte, yo puedo decir que después de hacer la lectura de Alpini, he podido observar cómo en el siglo XIX la región antillana y caribeña estaba evolucionando de una manera convulsa y conflictiva a partir de los procesos de emancipación e independencia producidos a principios del siglo XIX, como eje propulsor la revolución haitiana y la posterior independencia de la República de Haití. Luego, con los procesos de emancipación en Sudamérica, luego en Centroamérica, y al final del siglo XIX, con los procesos de independencia de las últimas colonias españolas que quedaban en el continente, específicamente Cuba y Puerto Rico. Pero ese proceso no se da de manera rápida ni constante. Es un proceso lento e interrumpido. Porque en ese caminar de esas naciones, de esas nacionalidades, de esas identidades, primero tiene que darse una concepción ideológica del ser, del territorio, del ser luego regional, para crear una unificación de carácter cultural debido a la fluidez migratoria entre las diversas naciones y territorios y la llegada de las ideas liberales que llegan a principios del siglo XIX, que ya se habían desarrollado en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Ilustración. De manera específica, estas naciones o estos territorios van a luchar primero por la abolición de la esclavitud, propiciada por la Revolución Haitiana, contra el colonialismo, que desde el siglo XV, con la llegada de los europeos a los territorios americanos, se produce. Y luego, a partir del siglo XVI, con la llegada de otras naciones como Inglaterra, Holanda, Francia, Dinamarca. Y al final, contra el desarrollo del imperialismo estadounidense a partir de la doctrina Monroe. Este es el panorama general con que nos encontramos en el siglo XIX a nivel del Caribe antillano. La pregunta central: ¿qué proceso o ideología irrumpe en ese siglo XIX, creando una nueva concepción antillana?
Buenas noches, Wileri. Bueno, todo lo que has comentado es sumamente interesante porque, por ejemplo, mencionabas una parte donde dice que expresaste que España dejó, cuando España ya perdió con la anexión que tenía aquí en la República Dominicana y deja de lado esas ideas de controlar tanto a Cuba, Puerto Rico y la misma República Dominicana. Entonces, ya cuando cuando ya se regresa, vamos a decir, ya a Europa, las tropas españolas se regresan a Europa, entonces comienza un proceso aquí de plantación, que me llama mucho la idea donde dice que Holanda, Francia y creo que Inglaterra, entonces hay como ya España quite ya esas tropas, se regresa a Europa. Entonces ahí es que comienza la plantación de la caña de azúcar y del café, ahí es que inician con la agricultura. Pero más aún, eh, anterior a esto, es que se da el origen de esa unión antillana, o sea, la unión de esas islas para lograr la independencia, que fue un proceso arduo entre esas islas, comenzando principalmente con Haití, como tú sabes, que Haití logró su independencia en el 1804 y ya en la isla, con la República Dominicana, en el 1844 logrando su independencia sobre el yugo haitiano, pero no todo quedó ahí, porque fue un proceso de bastante lucha y guerra. Ya después de todo esto, pasa un proceso también muy importante, como fue la anexión a España, o sea, la anexión de la República Dominicana con Pedro Santana, donde se destaca también el representante del antillanismo, o sea, el representante además de la guerra restauradora en 1863, Gregorio Luperón. Entonces, por eso es que decimos, ok, en la isla de Santo Domingo se le dio origen a esa unión de las Antillas con la República de Haití y también con la República Dominicana, que sirvió de cuna entonces para esta unión. A partir de ahí ya es que la República de Puerto Rico, en ese entonces también Cuba, que eran parte de las colonias españolas, es que ellos ven cómo esos procesos hacen que en República Dominicana y Haití se liberen de ese yugo, se liberen de España. Entonces ahí es que florece entonces ese ideario patriótico. Entonces, gracias a esa unión de todas las Antillas, de caso Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, es que será entonces esa emancipación. Entonces, gracias a a este proceso histórico, hoy podemos decir, como dice Betances, la frase de que él menciona mucho, las Antillas para los antillanos. Entonces yo diría, imitando a Betances, la República Dominicana para los dominicanos, porque tenemos que conocer nuestra historia para poder entonces ser personas críticas y también defender nuestra nación y ver desde dónde se origina y el proceso que se llevó a cabo para decir hoy somos libres, hoy tenemos una independencia caribeña, pero también una independencia nacional, que nos da entonces consigo una identidad nacional. Es también, como vemos, el antillanismo es una expresión cimera de de ese deseo de libertad en las Antillas, a nivel insular. Y como vimos en clase, el, el antillanismo tiene varios elementos que no se nos pueden olvidar, que son la identidad, la nacionalidad
la lucha anticolonialista, la lucha antiimperialista y el deseo de independencia, en cuyo elemento también se conjuga la abolición de la esclavitud, que es la expresión de libertad dentro del antillanismo. Que eso era otro aspecto, otro elemento importante que se buscaba. No solo era que se eliminara la esclavitud o que se obtenga también la independencia, sino también el expansionismo o el imperialismo, mejor dicho, estadounidense. Porque, ok, nada más mencionamos a España, pero Estados Unidos también de una u otra manera quería nuestro territorio, o sea, le interesaban los territorios porque las Antillas se encuentran geográficamente en un punto muy estratégico. Entonces, fue un aspecto muy relevante en la historia, no solo en la historia dominicana, sino en la historia caribeña. Eso es importante. Ya para finalizar nuestro conversatorio. No se escucha, Willeri. Ya para finalizar nuestro conversatorio, es esencial de que a partir de esa mirada del siglo XIX, a partir de esa conceptualización del antillanismo como expresión caribeña, nos veamos en el espejo de dónde estamos, para dónde vamos y qué queremos para el futuro. Entonces dejamos a todos con esa reflexión. Gracias, compañera, como siempre. Gracias a usted.